Amigas y amigos, bienvenidos a la República de Croacia. Hoy conoceré a un compatriota venezolano, descendiente de croata, que tiene algunos años viviendo acá en la ciudad de Zagreb. Nos encontramos en uno de los lugares emblemáticos de la capital croata. Sin duda alguna, uno de los lugares más fotografiados y que cuando usted coloca en un buscador de internet Zagreb o Croacia, seguramente la primera imagen que le aparecerá será la de este sitio donde nos encontramos. Estamos en la Plaza de San Marco, en la ciudad alta de Zagreb. Daniel, ¿Cómo estás, Michelle? bienvenido. ¿Todo bien? Gracias por aceptar estar en este espacio No, gracias a ti por invitarme. y es un honor, de verdad. Igualmente. Daniel es un venezolano descendiente de croata, vive acá en la ciudad de Zagreb Desde el año 2015, enero del 2015. 5 años. Yo apenas voy a cumplir un año en agosto. Y esta es una amistad que me ha regalado esta experiencia de regresar a la tierra de mi antepasado o de nuestros antepasados. Nos encontramos entonces, decíamos, en la Plaza de San Marco, importante punto de encuentro y referencia de la ciudad de Zagreb. Sí, totalmente. En la Plaza de San Marcos, pues tenemos la iglesia de San Marcos, que fue construida por allá por el siglo XIII y ha tenido muchas reestructuraciones a través de los años. Podemos ver que tiene los dos escudos. Uno es el de la ciudad de Zagreb y el otro representa el reino de Croacia, Eslavonia y Dalmacia. También aquí podemos encontrar la Casa de Gobierno, Bien. tenemos el Parlamento croata y toda esta zona está rodeada de museos. Tenemos museos de arte, tenemos museos de historia, tenemos museos de escultura. Desde aquí me encuentro con Daniel y vamos a estar conversando un poco sobre sus experiencias viviendo en este país y conociendo cómo es la vida en esta parte del mundo. ¿Te parece si nos tomamos un café? Vamos para allá. Adelante. Vamos. Bien, continuamos con este encuentro ameno, agradable, emotivo con Daniel Rodríguez Cargachín. Originalmente nos íbamos a tomar un café, pero estamos en verano y el plan cambió y ahora nos vamos a tomar una cerveza. Bueno, salud. Aquí estamos. Šivelin, Šibili. como Sí, se gracias. dice acá en Croacia. Y a la salud de todos los que nos ven. Y un especial saludo a la diáspora croata que se encuentra desde Canadá hasta la Patagonia Argentina, que son muchos. Continuando con este encuentro, venimos de la Plaza San Marco, donde Daniel nos comentaba un poco la importancia de ese sitio, ya que es una persona que tiene 5 años en este país y quiero aprovechar la ocasión para preguntarle, en estos 5 años, ¿qué ha aprendido de Croacia? ¿Cómo es la vida acá en Croacia? Porque este es un país con mucha historia. Por todo rincón que tú vayas, es historia. Bueno, sí, sin duda alguna, Croacia es muy rica históricamente hablando. Por aquí han pasado grandes imperios como el Imperio Romano, han pasado el Imperio Austrohúngaro. También incluso los griegos estuvieron aquí, en lo que sería la isla de Hvar. Y todos los rastros históricos podemos verlos en cada ciudad que visitamos en Croacia. En Zagreb, en Sisak, en la costa, lo que sería Split, en Hvar, en Šibenik, en Istria, en Pula, donde está uno de los mejor preservados anfiteatros del mundo. Y sí,
es increíblemente interesante toda la historia que nos podemos encontrar en este país. Podríamos decir entonces que Croacia ha tenido influencia de diferentes regiones, de diferentes imperios. Sin duda alguna, sin duda alguna. De hecho, es muy común pasar, cuando uno pasa de una ciudad a otra, encontrar que la arquitectura es totalmente diferente. Uno aquí en Zagreb se encuentra más con una arquitectura más parecida a la húngara, a la vienesa, pero ya en lo que uno se acerca más a la costa, uno empieza a ver ya una arquitectura mucho más parecida a lo que era del Imperio de Venecia, ¿no? Y mientras uno va hacia Split, más hacia el sur de Croacia, uno encuentra aún vestigios mucho más antiguos. Incluso ves casas prácticamente romanas, porque eso es Split, el palacio de Diocleciano, que todavía hoy se utiliza como tiendas, como viviendas, como bares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por cada ciudad te puedes encontrar una sorpresa diferente en lo que respecta a cultura, a historia, a arquitectura. Daniel, con esta experiencia que has venido acumulando, estableciéndote acá en Zagreb, la capital de Croacia, ¿qué puedes compartir con nosotros acerca de la vida, la cotidianidad en este país que muchas personas no saben mucho de Croacia? Primero que nada, Croacia es uno de los países más seguros de toda Europa. En Zagreb la vida es muy tranquila. Ahora en verano hay menos gente que lo que generalmente hay por lo que El sabemos tema. sobre el COVID. Pero en general Croacia es un país excelente para vivir, para tener una familia y 100% seguro y tranquilo. Un elemento bastante importante para nosotros que venimos de Latinoamérica, que es una región con unos índices de criminalidad importantes, pues. Este es un elemento que valoramos mucho los que venimos de Latinoamérica, llegar a un país y sentir la seguridad, palpar la seguridad diariamente, pues. Adicionalmente a tu experiencia acá en Croacia, ¿hay algún proyecto en que estés trabajando? ¿Algún proyecto que quieras compartir con nosotros? Sí, ahorita estoy trabajando en un proyecto audiovisual para conectar la diáspora croata con la historia del país, su cultura y veremos qué sale de ese experimento, a ver qué podemos lograr de ahí. Es muy importante rescatar y dar a conocer todo el tema histórico de Croacia. Y Daniel, de profesión comunicador social, es un estudioso de la historia, pero adicionalmente practica artes marciales. Entonces es una combinación bien interesante la de este joven que nos acompaña hoy y que nos ha dedicado este momento pues para compartir con ustedes y comunicarnos con ustedes, con la diáspora croata, a quien respetamos y queremos muchísimo. Ha sido un honor, Daniel, Igualmente, compartir contigo. Vamos a continuar más adelante realizando otros trabajos colaborativos para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. hasta la próxima.